de Castilla-La Mancha, que es biógrafo de Lope, tiene una biografía excelente, ha escrito muchísimo sobre él, tiene editadas muchas de sus piezas teatrales y desde luego El castigo sin venganza es una de sus mejores ediciones también. Después tenemos a Alejandro García Reidi, que es de la Universidad de Salamanca y que ha sido el descubridor, todos nos acordamos de la comedia Mujeres y criados, de Lope, y está en uno de sus puntos de investigación, está trabajando en otros textos y es un estudioso constante de Lope de Vega. Y tenemos también a Ramón Valdés, de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, editor de Prolope junto a Gonzalo Pontón, y desde el 2000 y responsable también en su momento, cuando la compañía Rakatá se acercó a ellos, de la relación que tuvo. Ellos tenían necesidad de un texto, de pulir un texto del Castigo sin venganza para la puesta en escena que hicieron en 2014, y fue él el que estuvo en constante trato con ellos y, en fin, haciendo todo lo que ellos te pidieron y todo lo que... Pues El castigo sin venganza, que es el texto de Lope al que está dedicado este coloquio, y mucha de la labor de investigación de estos profesores, es uno de los textos más curiosos de Lope, más interesantes, tienen más que desentrañar, tiene un punto de misterio, está escrito cuando Lope ya tenía una edad avanzada, cercano a los 70 años, y parece que tiene todavía misterios que desentrañar y muchas cosas que decir, y probablemente, y las palabras son de Felipe Pedraza, del profesor Pedraza, sea una de las tragedias más bellas de todos los tiempos. Querríamos que, nos explicara un poco el castigo en su aspecto estético, lo que... Bien, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos que hayan sacrificado la siesta y estén aquí con nosotros, y quiero agradecer a Germán, a Benjamín, a toda la organización del Festival de Olmedo, que nos hayan invitado para esta nueva sesión en torno además a un tema que a mí me apasiona, que es este de Castigo sin venganza. Yo creo que quizá lo mejor sería empezar por situar un poco, sé que todos lo tenemos presente, pero situar el momento en que se escribe El castigo sin venganza. Lope es un poeta de varias floraciones, y uno de los momentos más geniales, tiene muchos momentos geniales en su vida, y además cambiantes. Es curioso, todo el que lo ha leído Lope tiene la impresión de que Lope es un poeta que se repite, y es un poeta en constante cambio. Todo el mundo piensa que es un poeta de formulario, y es un poeta en constante experimentación, y en este último lustro efectivamente esa experimentación se hace muy muy evidente. Yo no conozco, he pasado la vida de muchos autores literarios, de muchos dramaturgos, y yo no conozco un lustro que reúna un puñado de obras tan geniales como este último de Lope, porque en el 31 escribe El castigo sin venganza, pero es que un mes antes ha escrito La noche de San Juan, que es una comedia donde también de nuevo innova y crea un nuevo universo. Pero en el 32 publica lo que muchos consideran su obra maestra, La Dorotea. En el 33 aparecen varios de los poemas más interesantes que se publican en la Vega del Parnaso. Se publican en ese momento sueltas y después se reúnen en la Vega del Parnaso. Y en el 34 le da una vuelta de tuerca y escribe Las rimas de Tomé de Burguillos, que es uno de los libros más modernos, más actuales, más jugosos que se han escrito en toda la literatura española. Es muy raro encontrar 5 años tan repletos de genialidades, además de otras muchas obras siempre valiosas y siempre interesantes. Sobre el último Lope, lo conocíamos razonablemente bien, pero quien llamó la atención finalmente sobre esta etapa fue Rozas. Y Rozas nos pintó un cuadro que probablemente era conveniente pintarlo, pero que quizá habría que matizarlo y corregirlo, como pasa con todas las hipótesis que manejamos los que nos dedicamos a estos menesteres. Pintó Rozas un Lope en cierta medida amargado,
no le faltaba razón. Hay algunos motivos que están ahí. Se basó fundamentalmente, como es lógico, en un documento, uno de esos documentos preciosos que tenemos en nuestra tradición cultural, que es el epistolario de Lope. Sepultado durante unos siglos, pero finalmente sacado a la luz, primero por la Barrera, finalmente editado más o menos completo en la medida en que era posible, y ese epistolario hay que tener muy en cuenta a quién se dirige. Se dirige al duque de Sesa. Y naturalmente, lo que hace el juego entre el duque de Sesa y Lope es un poco complejo. Lope juega siempre a presentarse como muy devoto del duque de Sesa, cosa que probablemente en términos generales lo era, tenía algunas cosas que agradecerle, sobre todo el que le hiciera caso, el que efectivamente estuviera por él, pero probablemente jugaba con lo que deseaba ver el duque. Y efectivamente ahí se nos pinta un cuadro un tanto depresivo que contrasta con una actividad incesante. Parece mentira que alguien que está tan quejoso, tan amargado con el mundo, como se puede deducir de algunas de sus cartas, al mismo tiempo tenga el humor, el brío, las ganas para producir de una manera constante y además con nuevas genialidades cada vez. No siempre se deja arrastrar por obsesiones, las obsesiones estas están presentes. Nosotros hemos concluido que efectivamente las relaciones con la corte, Roza concluyó taxativamente, la corte no le hace caso, pero a poco que se repasen los datos, esto no es enteramente cierto. Lope está constantemente solicitado por la corte. Lope es el que escribe el poema que celebra la inauguración del Palacio del Buen Retiro, y esto naturalmente se hace por encargo expreso, y además es un poema que encierra, es un poema cortesano, no es un poema romántico, no es un poema íntimo, pero es un poema que encierra una serie de claves también políticas en las que Lope quiere manifestar de manera indirecta, como es propio de un poema, su opinión. Pero claro, las relaciones con las que le encargan, se representan sus obras constantemente, pero en el 27 ha representado en la corte la primera ópera española, ha escrito para la corte la primera ópera española. La Noche de San Juan la escribe por encargo específico de la corte. En el 35, lo que parece ser su última obra dramática, ya quedaba muy poco plazo para que haya un hueco para otra, estrena en Palacio El Amor enamorado. De nuevo, una obra experimental en gran medida. De modo y manera, lo que ocurre es que Lope quería de la corte algo que la corte no le quería dar. La corte lo quería tener como poeta. Lo que no quería tener es como dignatario. Esto parece que se escapa. Y había muchas razones que pesan en su tiempo una barbaridad. Lope es un plebeyo. Lope no tiene títulos académicos, en este caso por culpa suya, no por culpa del mundo, que es muy malo, sino porque no se aplicó adecuadamente. Tiene una vida que puede considerarse escandalosa y que fue tolerada con una liberalidad por la sociedad española de los años 30, realmente sorprendente, con amistades que lo apoyan, amistades que incluso amparan esos amores sacrílegos. Pero además hay un problema de carácter político. Está ligado al duque de Sesa, que constantemente se mueve en una inútil, estéril oposición al poder. Lo único que hace es protestar, lo único que hace es enfrentarse sin fuerza al conde duque. De modo y manera que la posición es ciertamente muy difícil. Lope se da esa paradoja. Es un poeta solicitado por la corte, es un poeta que lisonjea a la corte con mucha frecuencia, y también es un poeta que se queja amargamente del maltrato que en su concepto le da esa corte, y que se encuentra frente a una nueva promoción de escritores que tienen otras circunstancias sociales. Los más de ellos son hidalgos, no son plebeyos, los más de ellos tienen títulos académicos, Lope no los tiene, y además hay otro factor que parece que pesa mucho, y es que son coetáneos del rey. Tienen la misma edad del rey, tienen las mismas preocupaciones, compaginan, se comunican con más facilidad con el rey. Entonces Lope tiene esa posición de que es un poeta respetado, solicitado, querido, pero al mismo tiempo se le considera en cierta medida el pasado glorioso.
y él quiere seguir siendo el rey, como dice la canción, como se titula. Y bueno, en esa situación creo es en la que creemos, casi todos los que nos hemos acercado a esta cuestión, creemos que es donde se concibe el castigo sin venganza. No solo el castigo sin venganza, pero muy especialmente el castigo sin venganza, porque todos sus experimentos en el teatro cortesano, todos sus experimentos con la materia cómica, también tienen esta pretensión de estar siempre en primer plano. Ahí hay una diferencia muy clara entre generaciones e individuos, pero al final se resuelve en que Lope es un hombre que se ha hecho a sí mismo, es un hombre muy orgulloso y al mismo tiempo con un sentimiento de inferioridad que además ya la sociedad de su tiempo se lo recordaba para que no hubiera dudas al respecto con cierta frecuencia. Es un hombre que finge ser lo que en la sociedad de su tiempo no era. Hay esa carta famosa en que le propone escribir una obra de 3 autores y él acaba diciendo, el licenciado Lope de Vega. Mentira, nunca fue licenciado Lope de Vega. El doctor Miralles, parece que sí era doctor. Entonces, Lope tiene esa difícil posición. Se ha discutido si el castigo sin venganza, si la decisión de escribir una obra de este Jaez y además presentarla al público, tal y como, según todos los datos que tenemos, parece que la quiso presentar, si esto se debió a, digamos, nació espoleado por los éxitos de Calderón. Había algunas razones, porque Calderón, que era muy joven. Calderón, cuando aparece Calderón en el teatro, tiene 23 años, pero es que con 27 ya escribe algunas de sus obras maestras. Es que con 29 escribe probablemente la comedia más perfecta que nunca jamás se ha escrito. Pero además no es solo Calderón, es toda una promoción literaria. Esa promoción coetánea del rey, que efectivamente, porque su situación es distinta, va escalando puestos, va recibiendo encargos que, aunque Lope a lo mejor no pudiera haberlos atendido, le dolían que se lo hicieran a otros. En ese contexto, probablemente, él tiene la idea, tiene la obsesión casi, de escribir algo que él mismo se había negado muy injustamente, y es que él era un poeta de genio trágico. Él, a la comedia española, sea una pieza trágica, una pieza cómica, se había llamado comedia, él mismo se atribuyó que él era esencialmente un poeta cómico. Probablemente consideraba que era un poeta cómico porque en sus obras aparecen personajes de toda índole, y no solamente personajes de las altas esferas, que era elemento clave para discernir lo cómico de lo trágico según su mentalidad. Probablemente él se considera un poeta cómico porque casi siempre, incluso sus piezas trágicas, son piezas, digamos, compensadoras. Son piezas que se rematan con el castigo de los culpables, con una cierta justicia poética que no oprima el corazón de los señores que al día siguiente se les va a pedir que vuelvan otra vez a pagar en la taquilla. De modo de manera que Lope rehuyó siempre, quizás por eso él se consideraba poeta cómico, rehuyó siempre lo que podríamos llamar la tragedia desesperanzada, la tragedia nihilista, la tragedia sin compensación. Pero cuando aparecen estas terribles tragedias calderonianas, este mundo realmente tenso, durísimo, que muchas veces plantea Calderón en sus primeras obras, Lope se siente abocado. ¿Por qué? Porque él mismo había creado un público capaz de entenderlas. Él mismo había creado unos espectadores que justamente eran capaces de entender un lenguaje elevado, un lenguaje complejo, que eran capaces de entender los grandes conflictos, que eran capaces de identificarse con los personajes, de vivir la tensión moral de ese tipo de tragedias que ya he escrito en gran medida, la mayor parte de ellas, las que yo consideramos mejores, las que la historia considera mejores, las había escrito ya Calderón.
Y en ese momento, como Lope quiere seguir siendo el rey, porque frente a Calderón y sus congéneres, que es una generación fraternal, van todos al unísono. Después se destacará Calderón casi porque los demás van desapareciendo, van desistiendo, uno porque se mueren, otro porque el aliento no les llega. Y en cambio, Lope es un poeta que se ha hecho a sí mismo un poeta individual, un poeta empeñado en ser el primero en todo. Quiso competir en todos los géneros, escribió en todos los géneros. Creo que ese es el contexto en que Lope se decide a escribir esta pieza que a mí me da la impresión, yo no soy grafólogo, que escribe al pie tragedia lleno de orgullo. Era bien escrito, había titulado Tragedias otras cosas. Pero él se da cuenta que esas tragedias eran tragedias en el sentido, digamos, clásico, arcaico. En el sentido moderno, en que la tragedia se caracteriza fundamentalmente por el tono, por la violencia y por la complejidad moral de los conflictos, pues probablemente Lope no es que las hubiera rehuido, es que no las tituló tragedias, las tituló tragicomedias, y con eso le parecía que contentaba a todos. Y aquí escribe en cambio una tragedia. Conservamos felizmente el manuscrito autógrafo, esa copia casi en total limpieza, ¿no? Limpia para ir a la imprenta, limpia para ir a la censura, y con eso lo que propone es una tragedia que no es que sea enteramente novedosa, un sentido de lo trágico que no es que sea enteramente novedoso en Lope, porque tenemos otros muchos ejemplos. Lope se recrea a sí mismo, mientras que Calderón se plagia a sí mismo. Lope lo que hace es recrearse, tiene una serie de motivos que lo va recreando. Y el Castigo sin venganza lo que hace es depurar todos estos elementos y crear un conflicto que a mí me parece de los más hermosos que nos han planteado. Un conflicto que a mí me parece que es la mejor expresión, la mejor plasmación de lo que unos siglos más tarde dirá Hegel sobre qué es una tragedia. ¿Cuál es la tragedia ideal? La tragedia ideal es aquella en que todos los personajes tienen razón, pero sus razones son incompatibles. Y además, todas las acciones son coherentes justamente porque actúan en función de intereses que los espectadores reconocemos legítimos. Además, de una manera extremadamente sutil, con una intuición realmente pasmosa. El duque de Ferrara tiene razón. El duque de Ferrara se casa y nosotros sabemos por qué se casa. Se casa porque cree que eso va a evitar una posible guerra civil. Y eso es una razón de mucho peso para que efectivamente este hombre, pero al mismo tiempo tiene el sentimiento de culpabilidad y con eso despoja a su hijo, que el único afecto que tiene es el afecto en el que vuelca absolutamente todo, despoja a su hijo de la posibilidad de heredarlo y además, digamos, lo condena a una posición marginal en la sociedad. De modo que después vienen las aventuras prostibularias. Claro, las aventuras prostibularias las entendemos perfectamente en este contexto. Lo que no quiere Luis de Ferrara es justamente engendrar un hijo que pueda competir, que desplace definitivamente a Federico. Federico lo tiene muy claro. Federico no es un santo, como tampoco lo es Luis de Ferrara, pero sí son hombres, son personas íntegras. Federico dice que a él que le importa que su padre se serene si a él lo condena a una situación. Y esto lo dice a las primeras de cambio, y lo dice no desde esas confesiones a priorísticas del teatro del siglo XVI, en que un personaje va pregonando su propia maldad. Recordemos Ricardo III de Shakespeare. ¿Cómo empieza Ricardo III? Ricardo III, el personaje se planta ante el público y dice: yo que soy muy malo, voy a acabar con todos estos. Bueno, hombre, eso no hay ninguna persona que moralmente lo haga. Eso es una inverosimilitud absoluta. Los personajes del Castigo sin venganza siempre saben por qué hacen las cosas, pero también saben que todo lo que están haciendo resulta extremadamente conflictivo, muchas veces hiriente para los demás, muchas veces doloroso para sí mismos. De modo que tienen una conciencia moral muy clara, que quizás se exacerba todavía en el caso de Casandra. Casandra es un personaje de una integridad moral
extraordinario. Y dice, pero ¿cómo una integridad moral si es una adúltera y encima con su hijo? Pero es que tiene razones. Es que nosotros entendemos sus razones. Nosotros entendemos que todos los personajes del Castigo sin Venganza, digamos, pueden renuncian ocasionalmente a algunos de sus deseos, pero saben que esa renuncia los mutila, que esa renuncia los daña. Otras veces ceden y saben que tienen razones para ceder, pero también sienten el remordimiento de que eso está porque causando también saben que esa conducta que están siguiendo causa mucho dolor alrededor y también están infringiendo unas normas y unas... Es esa conciencia moral que en el fondo está dando también respuesta a lo que Parker dirá de la tragedia caledoniana. El mundo es un ring en el que no se puede trazar con una línea clara de dónde están los buenos y dónde están los malos, dónde están las buenas acciones y dónde están las malas. Todos estos personajes, Cassandra se queja amargamente, ella sabe a qué ha ido, ella se ha sacrificado, pero hombre, hay que respetarla, no puede ser. Claro, no puede ser un objeto de mofa ante toda la sociedad, no puede estar... Acude a, cuando acude a Federico, acude de buena fe, y eso López lo sabe plasmar, para ayudarle en la depresión de Federico. Cuando le revela, cuando se da cuenta de lo que ocurre, se queda espantada porque se da cuenta que siente el vértigo, está ante el abismo. A la sombra de mi gusto estoy mirando su espada, esto no sale gratis, esto sale muy caro. Y finalmente se decide, porque tiene razones, porque su venganza ella la entiende y el público la entiende como legítima. ¿Y por qué no quieren prescindir de nada? Y porque además efectivamente el sentimiento de amor ha ido creciendo en ella. Lo que fueron primero afinidades electivas, lo que fueron primero, digamos, simpatía mutua, se va convirtiendo en auténtica pasión. De modo de manera, como entendemos también, que algunos no quieren entenderlo, el tercer acto, la reacción violentísima del duque de Ferrara. El duque de Ferrara que vuelve reformado, dice, esto es hipócrita, esto es mentira. No, vuelve para ver si puede reconstruir su vida. Y resulta que cuando tiene ese propósito bien intencionado, se encuentra con que el destino le ha girado la cara. Y se encuentra con un crimen, con un conflicto que naturalmente lo desgarra. Y como yo sí he visto al público, y cuando era casi niño, en 1966, va al teatro, solo, tenía entonces 12 años, 13 años, y en el Teatro Español de Barcelona yo me saqué mi entrada de gallinero, de Paraíso, y vi la versión que representaba, que montó Daniel Bor, un director magnífico, que era de origen nicaragüense, pasó unas temporadas en España, hizo al menos 2 o 3 espectáculos, yo vi 2 de ellos, El diario de un loco de Gogol, y El castigo sin venganza, realmente soberbios. Y el público votaba en los asientos de emoción. Lo interpretaba Gemma Cuervo y Fernando Guillén, y votaba en los asientos. Porque Bor sabía una cosa que sería bueno que todos los directores supieran, que es dejar hablar a López. Porque López es más genial que ellos. Hay de todo, hay directores muy geniales. Pero es muy difícil encontrar un director más genial que Calderón, más genial que López. Entonces, Bor le pasó lo mismo en algunas ocasiones, no siempre, a José Luis Alonso Mañez. Dejaba hablar, y una vez que estas genialidades se les deja el campo abierto, pues creo que los resultados escénicos, los resultados dramáticos son realmente, hasta el propio son realmente espléndidos. Yo todavía, bueno, como he tenido que repasar, paso todos los años, si no todo el castigo sin venganza, todo el castigo sin venganza, pues lo tengo como lectura obligatoria a mis alumnos, y entonces
editarlo, y después en la clase de edición pues también tenemos algunos fragmentos con los que trabajamos. La verdad es que cada vez que me acerco a la obra me emociono profundísimamente. Yo estoy convencido que todo el que se acerca al Castigo sin venganza, y no, en este caso no es impertinente incluso todo ese aparataje erudito de qué pasaba con el autor en ese momento, qué ocurría en el entorno que se movía, porque en este caso creo que ese aparataje erudito puede ayudar todavía a dar una cierta profundidad de campo a todo lo que representan los signos complejísimos, riquísimos y además medidos que encierra esta impresionante tragedia. Entonces tú sí que crees, ¿verdad?, que era el rey con esta tragedia. Seguía siéndolo, lo seguía manifestando, ¿no? El fondo que tenía un príncipe de un El príncipe le seguía muy de cerca, ¿no? Había un príncipe, bueno, había varios príncipes. En ese momento había varios príncipes, sí, pero la posteridad con mucha razón ha fijado la atención en uno, la fijaron enseguida sus contemporáneos. No se engañaron, pasa pues el problema, la relación de Lope y Calderón pues, puede ser la de Tiziano y Velázquez, es decir, que son dos pintores conflictivas porque son muy buenos, porque no llegan a reñir entre sí, pero no porque no tuvieron contacto, pero en este caso sí porque competían por el mismo campo, o creían competir. Yo creo que también Calderón no competía. No. Calderón iba a su ritmo, iba, digamos, arropado por el entorno, o al menos bastante arropado, más. Y Lope, en cambio, sí se sentía, quizá más se sentía él, que realmente estaba en la cuerda floja, porque estaba también en la cuerda floja, pertenecía a sociedades bien situadas, era caballero de la Orden de Malta, era doctor en teología por concesión papal. El respaldo era muchísimo mayor, ese tipo de respaldo social era muchísimo mayor en Calderón que en Lope, y sobre todo uno tenía el tiempo a su favor y el otro ya no. Claro. Ese es el asunto. Pues muchísimas gracias, Felipe. Vamos un poco a seguir, claro, para que luego también haya un poquito de tiempo para preguntar y todo eso. Entonces, Alejandro, ¿qué nos podrías decir tú? Porque ese espíritu investigador que te ha llevado a descubrir Mujeres y criados, a hablar, como decíamos ayer por la noche, a investigar en cada detalle que no está bien, en cada cosa que no está en orden, en cada detalle que te parece raro y llegar a una verdad distinta de aquella con la que inicialmente has cogido un manuscrito o un texto, ¿cómo lo aplicarías tú? Porque habéis estado también con Germán y con Ramón, ahora en otro descubrimiento nuevo sobre una suelta de Calderón también. De Lope, perdón, es que Calderón ha salido. Bueno, yo creo que, y ahora con Ramón, a ver, esto tú qué opinas, pero creo que todo lo que tiene que ver la oportunidad de poder trabajar con Lope y además trabajar con el Castigo sin venganza es un placer, por mínimo que sea el detalle que no quiera detenerse, ya aparte es preparar una edición o el caso de la suelta, pero es que uno queda fascinado por todo lo que rodea a Lope como poeta, como dramaturgo, y el privilegio que tenemos trabajando con él. Ahora, Felipe, tú comentabas cómo se nota esa calidad de Lope, de las imágenes, lo trabajado que está. Hablándolo con Ramón, cuando estábamos preparando nuestra edición, cómo es una obra que necesita mucho más aparato de notas, de explicación, en comparación con otras comedias de Lope, que también requieren de sus referencias, pero esta es especialmente densa. No sé, Ramón, si tú también por tu experiencia con Pro Lope, ¿te parece algo que tienes esa visión panorámica? Y lo voy a explicar muy gráficamente. Cuando mandamos a Alejandro y yo nuestra edición para la parte de comedias, nos dijeron, no cabe en el volumen. Y no porque, o sea, realmente cuando preparamos, a ver, ocurre que efectivamente Lope cuando se enfrenta al Castigo sin venganza, se enfrenta a una obra, se enfrenta a un reto y dice, aquí yo quiero, cuando Lope quiere, ¿no? Quiero dar un do de pecho y quiero responder a los pájaros nuevos, ¿no?
Entonces, hasta en el manuscrito que conservamos, en el manuscrito autógrafo, eso se observa en la cantidad de tachaduras, de correcciones que hay, ¿no? de escenas alternativas. Entonces, efectivamente, la edición, estoy respondiendo, la edición del Castigo sin venganza requería de más aparato. Siempre que editamos una obra que es un manuscrito autógrafo, va acompañada de bueno, unas notas especiales sobre qué es lo que contiene el manuscrito. Vale. Esto se encargó Alejandro. Pero es que además en este caso, bueno, hay una historia, aquí hay unas diapositivas que se están proyectando y que más o menos se entienden. Hay una historia detrás un poco compleja, textual, ¿no? Y el manuscrito además es algo que nace en un determinado momento, Lope escribe la obra y sobre ese manuscrito se van produciendo diferentes, como si dijéramos, estratos. Pero claro, nosotros nos encontramos el final, es decir, lo que escribe en un determinado momento, luego lo que corrige y luego lo que vuelve a corregir sobre lo que había corregido, ¿no? Entonces, en realidad son interpretaciones nuestras, ¿no? ¿Qué son esos estratos? Entonces, eso también había que explicarlo. Tenemos dos finales alternativos, ¿no? Cuatro. Si encontramos un nuevo final posible al Castigo sin venganza, buscando ahí en las tachaduras la lógica de esas capas. De manera que al final tuvimos que redactar un apéndice que era sobre los finales del Castigo sin venganza, ¿no? Bueno, entonces, porque es precioso, ¿no? Lope escribe la primera versión, que la verdad es que la primera versión, o sea, Lope es un genio, pero la primera versión da un poco de vergüenza. La primera cuando dice, ¿y qué prefieres? Acaba de matar al hijo. ¿Y qué prefieres? ¿Casarte conmigo o irte a... Por favor. Porque a Lope le costaba deshacerse de lo que su público en principio le pedía. Entonces, para el público de la comedia aceptar el castigo sin venganza, el final por el que optó finalmente Lope, eso sí, claro, había que forzarlo. Y Lope efectivamente duda porque quiere de nuevo no escribir una tragedia nihilista, no escribir una tragedia desesperanzada, sino iluminar un mundo que algún sentido parece que podría tener. Claro, es que el final no tiene ningún sentido, o sea, no tiene sentido, no tiene ese rayo de esperanza, sino que te hunde con ese inmenso placer que se siente en estos casos, te hunde en la miseria, como ocurre con la Celestina. O sea, es curioso que hay dos de estas dos piezas, son dos de las grandes tragedias nihilistas, donde todos pierden, absolutamente todos. Porque ahí siente la tentación de, bueno, pues vamos a darles un caramelito. Vamos a ver si... Hay que contarlo, porque a lo mejor hay gente que no... Pero que hay un spoiler, digo, si alguno de los jóvenes aún no lo ha visto. Sí, hombre, que si no lo han leído ahora ya se fastidian. El primer final es... Uno sigue al maestro Martín de Riquer. Cuando le presentaba a una persona que no había leído el Quijote, decía, le felicito, tiene usted la oportunidad de leerlo por primera vez. Así que si alguno no lo ha leído, yo no puedo sino felicitarle porque ahora puede leerlo. Pero bueno, vamos a avanzar ahora. El primer final es... se acaba de matar y el duque le pregunta, bueno, ¿qué prefieres? Le pregunta a Aurora le pregunta, ¿qué prefieres? ¿Casarte conmigo o irte a Ferrara? Pues acaba de matar al hijo, ¿no? Pero acto seguido. Luego hay un segundo final que es el que conocemos todos, el que más que da por bueno Lope. El que... Bueno, esto... En fin. Pero sí, aquí el que da por bueno, sí, no, es verdad, sí. El que se ha difundido, el que se difundió también en los impresos autorizados por él. O sea, el que da por bueno en principio. Luego incluso, y ese es el que conocemos todos. El tercero, podríamos decir, es algunas correcciones porque en ese segundo final hay unas incongruencias, ¿no? Y el cuarto, que es el que defiende Alejandro, es que... No defiendo, pero que lo vi que había ahí unas tachaduras, sí, que la lógica de se tuvieron que hacer después de que el manuscrito se usara para sacar la copia para la imprenta, que muestra que el manuscrito siguió utilizándose por compañías y que alguien más
todavía quiso un poco recomponer casi el primer final, pero dejándolo de otra manera, de modo que es como un cuarto final de escena, de compañía. Y que tal vez volvía al primero. Algo parecido. Sí. El caso es que, bueno, claro, todo eso lo teníamos que explicar, ¿no? Y luego también, pues, al final, también queríamos dejar constancia de toda la labor editorial que ha habido a propósito del Castigo sin venganza. Entonces, el aparato crítico no solamente llevaba las ediciones antiguas, sino que además llevaba las siglas de todas las ediciones modernas que considerábamos dignas de mención. Por supuesto, estaba el Pepe Daza, es que, claro, es que se han enfrentado al Castigo sin venganza grandísimos genios de la filología. Desde Van Damme hasta Edward Kosov, en fin, María Gracia Pustetti, Alejandro García Rey, Pedro López. Y entonces todo eso lo queríamos. Todo eso, pues claro, al final hubo que ponerlo en apéndices en PDF, colgarlo en la página web y a la editorial mandamos un aparato crítico más reducido, ¿no? Y luego también aparte del PDF hicimos un PowerPoint. Claro. Entonces, un PowerPoint para explicar esta historia de los finales, que es un poco compleja, ¿no? Y efectivamente, pues, el Castigo sin venganza, que es esta obra excepcional, que López se estaba esforzando y que quería que fuera excepcional, pues también fue una edición excepcional, ¿no? Y esta es ahí acabó la respuesta a lo que tú estabas planteando. ¿No? Que parece que hemos estado hablando también estos días, ¿no? Como queda muchísimo por hacer. Siempre hay que animar a los jóvenes, incluso con obras hipercanónicas como El Castigo sin venganza, y sin embargo hay hilos de los que ir tirando. Por dar un ejemplo, igual hay alguna diapositiva por ahí, pero por un lado tenemos esa reverencia, ¿verdad? Al autógrafo. Estaba hablando antes con dos afortunadas, Sonia y Laura, que hace poco pudieron verlo in situ allí. Me dais mucha envidia, que lo sepáis. Pero luego es también curioso, volviendo sobre el autógrafo, cómo se ven esas huellas de intervenciones de otros usuarios o poseedores que van rayando. Podría ser casi un reto TikTok, ¿no? Vamos a rayar autógrafos de Lope, pero que permitió identificar que el Duque de Sesa había unos versos en el último folio del envuelto que estaban por identificar, y la mano resulta que es la de Mecenas de Lope, que utilizó allí esa hoja en blanco para copiar unos versos de su mano, cosa que hoy nos parecería un poco así sacrílega, efectivamente. Con lo cual también permitió ir dando una pista de la historia de ese manuscrito autógrafo, que por suerte no quedó perdido, desechado, que acabó en el fondo del Duque de Sesa, que era el bibliófilo de Lope fetichista en algunos sentidos, porque sacan los versos para luego hacer sus billetes amorosos, también venderse como grandes coleccionistas de Lope, claro. Y que bueno, que luego, pues ahí buscando referencias, algunos añadidos de manos posteriores, poder trazar la historia de ese objeto del autógrafo, que hoy está en la Biblioteca Pública de Boston, que había estado en la biblioteca de la familia de Duque de Sesa, que pasaría al Fondo Altamira, y que como tantos fondos bibliográficos, manuscritos o impresos, en el siglo XIX, después de la guerra con Francia, la ruina de tantas familias, pues empezaron a deshacerse de las joyas que tenían, y que lo compró el primer hispanista norteamericano en Ticknor y dio ahí el salto al otro lado del Atlántico. Y que igual, por suerte, eso permitió que se preservara este manuscrito. De manera que el azar y la contingencia a veces favorecen y nos hacen estos regalos, ¿no? Efectivamente. Pues, Ramón, no sé si... Ramón, estabas... No, yo estaba pensando ahora justo lo que, bueno, ahí yo creo que ya llegado el manuscrito vivo, siglo XVIII, siglo XIX, ese manuscrito estaba salvado. Es decir, que no, el hecho de que fuera, porque conservamos muchos manuscritos de Lope. Salvado hipotéticamente, Sí, pero claro, podría pues, ser hecho desaparecer de la circulación, con lo cual Claro, a efectos nuestros hubiera sido lo mismo. Sí, pero que ya era objeto de colección. Ya. Y bueno, ya también es un caso especial para Lope, porque él mismo se ocupó de publicarla en forma de suelta, cosa que no había hecho antes, con lo cual creemos que también en esa
historia de la circulación del texto en la escena y fuera de los escenarios, Lope le da un cariño especial que no le da a la Francesa Laura o a otras, pero que se nota que él quería darle una difusión. Es excepcional para Lope, es excepcional para él, lo sabemos, tenemos la prueba. La prueba es que está el manuscrito original autógrafo, ¿no? Pero aparte de que está con todas esas correcciones y todo eso, pero es que además, que yo sepa, es el único caso, no estoy seguro, pero creo que es el único caso en que aparece la comedia en edición suelta antes de aparecer en la parte. Y esto, bueno, es por circunstancias, porque estaba vamos a decirlo así rápidamente, la prohibición de publicar, la suspensión de edad para dar licencias para comedias y novelas, ¿no? Entre el 25 y el 25 y el 35, 34, 35, sí. A finales del 34 ya se empiezan a publicar algunas partes de Tirso, me parece. Bueno, en cualquier caso, se había dado esa circunstancia y Lope quiere sacar esta comedia y la quiere sacar impresa. No sabemos si tal vez la quiere sacar impresa espoleado porque le están pirateando y tal vez por la suelta esta que descubrimos, ¿no? que es una suelta que hoy llamaríamos pirata. Bueno, en la terminología de Jaime Montt sería más bien una edición ilegal, porque no tiene datos de imprenta y es ilegal directamente, ¿no? Pero que bueno, eso, no sé si Alejandro, ¿qué historia puede haber detrás de la aparición de esta suelta? A mí y eso lo comentábamos, se nota que no solo para Lope era importante, sino para el público de la época. El hecho de que la suelta sevillana es la que le dé subtítulos, precisamente cuando Lope quiere. Ya porque era la Lisboeta, le digo, bueno, ya pasamos unos años a acabar de un clásico, pero fue un clásico desde la primera lectura. Sí. Además, añadiendo el misterio que el propio Lope da a la obra en el prólogo de la suelta, ¿no? Que dice de esta obra se representó solo un día en la corte, que es también dudoso porque para el momento en el que Lope publica la suelta ya se había representado más de una vez en Madrid. No nos dice exactamente por qué. Hay por razones que a usted no le interesan nada. Lo cual a los filólogos nos viene muy bien para proponer hipótesis, algunas bien fundadas, otras más estrafalarias, pero que había en el mundillo teatral literario la gente estaba al tanto y la gente, el público, Hugo de Saber, tenía que saber también que Lope se sentía amenazado por Rojas, por Calderón, por todos esos pájaros nuevos. Rojas todavía no. Bueno, no. En breve. Sí, pero que estaban los pájaros nuevos ahí ya haciendo de Yo sombra. creo que en ese momento, sorprendentemente para nosotros, estaba Villaizán, estaba Montalbán, que discípulo era... Que había tenido gran éxito con sus castigos y venganzas. Sí, o sea, no Rojas, eso lo dijo Profetti, pero simplemente se le pasó, porque Rojas no tenemos datos de ninguna obra hasta justamente inmediatamente después, en el 32-33, cuando estrena Persiles y Sigismunda, con final trágico, frente a la novela. Lo normal es lo contrario, es que si en la novela había un final trágico, se edulcorara en el teatro. Pero Rojas está en esa onda y entonces me parece que un final trágico va a ser agradecido por ese público que ya es capaz de asimilar esto. Que está de moda entre los espectadores de la época. Y claro, ahí se nota que Lope intenta subirse a esa ola de Calderón, de la tragedia. Ponerse por encima y ponerse en la cresta. Y efectivamente es reivindicar su papel como tú decías, del dramaturgo que se ha hecho a sí mismo y que quiere demostrar a los jovenzuelos que no le... Hay una cuestión de lenguaje realmente extraordinaria. Claro, es que los jovenzuelos, para tener un lenguaje con empaque, tienen que recurrir a la reza con molinas. Y él no. Él tiene el propósito de escribir una obra, escribir en un estilo que tenga prestancia, que sea noble, que tenga empaque, que sea culto, pero no en el estilo de Góngora. Más que otras veces imitar a Góngora, y ahí también puede haber elementos gongorinos, pero sobre todo quiero reducirlo a un lenguaje claro e inteligible, pero al mismo tiempo ennoblecido
poético, sí, tremendamente poético. Claro, bueno, es que es eso, ¿no? Los que hemos editado Lope lo sabemos, los que hemos editado Castigo lo sabemos. La maravilla que es editar el Castigo y estar todo el rato repasando el fragmento y volviendo a leerlo y volviendo, ¿no? Y anotarlo y todo esto es una maravilla. No, él se daba cuenta de que mientras que su lenguaje, que pretendía que fuera culto, que fuera aceptado, que fuera admirado, tenía que tener un grado de naturalidad, de fluidez, que veía que nosotros no por otros derroteros. Curiosamente, cuando más se acercan a Lope, tanto Rojas como Calderón y demás, es justamente en las escenas coloquiales, porque cuando se engolan, van ya por otros derroteros, a veces bellísimos, a veces disparatados, pero es otro mundo. En ese sentido, estilísticamente, El Castigo sin venganza es mucho más unitario, mucho más coherente que La vida de sueño, por ejemplo, donde entre la redondilla y las silvas de pareados hay unas distancias tremendas desde el punto de vista estilístico. Eso creo que El Castigo, creo además que es un propósito estético, no es un fruto del azar. Lope se propone ser fiel a sí mismo, aunque digamos, mejorándose. ¿Y tú percibes algún fragmento, voy a hacerlo así al burro, pero algún fragmento gongorino dentro del Castigo sin venganza? Una cosa que nosotros nos preguntábamos es si el Góngora está... el relato que hace Aurora del acto tercero, al principio del acto tercero, cuando cuenta los incestos. Entonces, pero tampoco es enteramente, porque está muy también en la línea de esa mitología y de esa zoología fantástica y simbólica que Lope siempre la ha manejado. Ahí se acumulan un poco los... Porque es una de las cosas que mantenía Rozas, ¿no? Me parece recordar. Por un lado estaba la respuesta de Calderón, y por otro lado también cierto reflejo de la previsión, ¿no? De Góngora. Respecto a la pieza dramática no lo recuerdo. En general, en la producción de Lope. Sí, en La Vega del Parnaso hay muchos claro, que sí son gongorinos. Y naturalmente en La Circe también, eso de La Circe ya, La Circe, no solo del poema, sino los poemas que nos rodean tienen gongorinos. Bueno, siempre está Lope detrás, eso, claro. Sí, o sea, una cosa, por supuesto que hay elementos gongorinos cuando quiere parodiar y atacar. No. Pero aparte, incluso a veces involuntariamente que es peor. Exactamente, sí, eso es. Se le escapan. Sí. Desgraciadamente no vamos ya muy bien de tiempo, ¿verdad, Germán? Todavía un poquito, efectivamente. Únicamente que no he escuchado referencia a los lopitos. También habría que decirlo. Aquí están los lopitos y está... Bueno, explico un poquito si queréis. Sí. A ver, Alejandro y yo nos embarcamos en la... Vamos a usar un latinajo para quedar bien. En la editio mayo. Y entonces, la edición para Prolope, ¿no? Que con todas las notas y todo lo que hiciera falta. Pero luego, con el tiempo, la editorial Gredos nos dijo, bueno, en Prolope sacó una idea que había tenido hace unos meses, ¿no? Dice, oye, pero no vamos con la colección esta que queríamos sacar, las ediciones sueltas, ¿no? Y nosotros, pues vale, pues sí. Barajamos varias posibilidades y al final lo que apareció como escrito fue, que no era lo previsto inicialmente, pero fue La francesa Laura y El Castigo sin venganza. ¿Qué son los lopitos? Pues los lopitos va a ser una colección más o menos diversa, algo abierta, ¿no? Pero podrían ser ediciones al estilo de las de cátedra, que también son un poco abiertas. Tú te puedes encontrar una edición de cátedra con una descripción bibliográfica analítica y otra con una presentación mínima, ¿no? Hay un poco de todo. Entonces, pueden caber diferentes tipos de edición. Desde luego nosotros, para lo que fue El Castigo sin venganza, esta edición es bastante distinta de lo que es la edición para, porque aparte de que es más barata, aparte de eso, las notas están pensadas para un público general o para un alumno
secundaria o, por ejemplo, si nosotros en una edición del Prologue nos podemos permitir decir desde el punto de vista ontológico este verso o remitir a Walter Poese o no sé qué, pues entendemos que para el público general o para el alumno de secundaria eso es absolutamente irrelevante, más bien molesta. Que no te diga Daniel. Que no te diga Daniel. No, pero si Daniel piensa de manera así, vamos, yo Daniel lo adoro. Entonces, habrá que explicarlo, a lo mejor hay que explicar lo mismo de otra manera o sencillamente no explicarlo. Y luego, esto podría parecer que estamos poniendo menos notas, ¿no? Porque, claro, al final lo que también pasa es que hay más conceptos necesitados de aclaración. Entonces, el prólogo, por los problemas textuales, pues pasaron de 30 páginas que están en la edición mayor, ¿no? A unas 7 en esta edición. O sea, la concebimos de una manera distinta. Claro, son distintos propósitos y entonces las formas pues responden a eso, como es lógico, ¿no? Esta es una edición muy buena para la playa. Ahora especialmente puede estar uno de... Para que vengan con nosotros en vacaciones. Claro, Mira, yo esto sí aún con fotos, con dibujitos, además al final. Felipe para la playa. Esta te la regalan los pájaros luego y al maestro. Ya saben ellos cuánto lo aprecio. Pues como tenemos tan poco tiempo, quizás sea el momento de abrir un poquito el diálogo, si hay preguntas o si, en fin, hay alguna curiosidad que no se haya dicho de todo lo que han tocado estos ilustres lopistas. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a los cuatro. He dejado unos segundos por si acaso porque tenía algo mucho más importante e interesante, pero en las diapositivas creo que está Álvaro pasándolas. Hay alguna, creo que Ramón estudió muchas de ellas, ¿hay alguna que puedes explicar aprovechando esto de que una imagen vale o no, más de 1000 palabras? A ver, espera que me tengo que volver. Bueno, Álvaro, no sé si nos escuchas. ¿Puedes pasar alguna, por ejemplo, de las que había como más así didácticas? Estaban, por tú también, Alejandro, creo que tienes alguna con el asunto de la letra. Sí, sí. la que tú digas. Vale, pues Más. pasar. Esos son los había una con las dos versiones, Álvaro, y Sí, con la con flecha. los verdes, me parece. Sí, con los verdes, sí. Además, al Esa final. puede ser buena y después la de la letra del censor. Ah, sí, es Esas muy dos bonito. pueden ser. Vale. Sigue, tú sigue, anda. Dale. Ay, pues me ves despacito. La anterior, sí. Ahí, por ejemplo, bueno, ahí vemos, es igual, no es completo todavía, pero ahí vemos las inserciones que se producen, toda la escena de la aparición de los cadáveres, la aparición de los cadáveres en escena es el segundo final. O sea, originalmente no estaba, en el primer final no estaba. Digamos que es importante la inserción. Y puedes pasar más, Álvaro, que yo creo... Ah, bueno, sigue. En esos fragmentos que se añaden, en lo que estaba señalado en verde, ahí lo que ocurre es que, bueno, lo que comete una incongruencia, porque el personaje del marqués dice, vuelve a mirar el castigo sin venganza, ¿no? Claro, si el marqués dice eso, él sabe que eso es un castigo sin venganza, o sea, que es un castigo. En principio no lo debería saber. Quien ha formulado esa idea, que es el duque, que son todo fabulaciones del duque, ¿no? Y entonces el marqués, si dice eso, ya es público el castigo, de manera que ya pierde toda la... ¿no? Entonces, eso, luego hay una segunda mano, puedes adelantar, por favor. Y esa incongruencia la corrige, no lo sabemos. No sé qué dirá Sonia, no sé si Sonia ya tiene datos, pero esa incongruencia la corrige una tercera mano, ¿no? Que no es la mano de Lope y que, quién sabe, podría ser tal vez la mano del censor, que es amigo de Lope, Pedro de Vargas Machuca, ¿no? Si veis aquí la firma muy bonita,
de lo de Vargas Machuca. Pásame lo siguiente, por favor. Y ¿puedes pasar a lo siguiente, Álvaro? Ahí, ¿no? La siguiente todavía. Y aquí están, ¿veis? Hay unas coincidencias entre la grafía en la redacción de la censura y las correcciones que se producen. A ver, ¿puedes pasar la siguiente? Ahí ya. Ahí sí, perdón, era la que tenías puesta. Ahí tenéis las grafías, ¿no? Bueno, yo no sé qué habrá dicho el análisis de la tinta y todo el trabajo que está haciendo Sonia o qué dirá. Ahí tiene que intervenir el público. Yo estoy en ello. ¿Estás en ello? Ánimo. Pues bueno, si fuera, claro, sería muy bonito. Esto, fijaos, es una cosa muy interesante. Desde el punto de vista de... Perdón, voy a hablar un momentito de crítica textual porque no he hecho todo. Desde el punto de vista de la crítica textual, la edición de teatro, no por ser López, no por ser Pedro Vargas Machuca, la edición de teatro requiere un tratamiento distinto de otras literaturas, ¿no? Incluso podríamos trasladar, pero como una colaboración entre varias personas. Entonces, el censor es un agente que ataca la obra y cualquier intervención del censor hay que rechazarla, pero en este caso el censor es un colaborador del poeta, ¿no? Y cabría plantearse, pues yo qué sé, si ese censor, como amigo de López, ejercía el mismo papel que ejercían los amigos de Dickens cuando él les contaba cómo iba escribiendo sus novelas, ¿no? O los directores de escena, por ejemplo, en Arthur Miller es una cosa que es bastante interesante, ¿no? Como las puestas en escena de Arthur Miller, los directores de escena han acabado influyendo en el propio texto. Entonces, la concepción, otras concepciones de cómo tienes que tomar tus decisiones textuales, ¿no? Es interesante. A mí esta aprobación siempre me ha sorprendido. Es que creo que Vargas Machuca estaba emocionado. Estaba conmovido. Cuando acaba de leer la obra, hay que ver cómo habla un censor. Es decir, está dicho con verdad, es raro el caso. Hay que hacer promoción, aprovecha que hacer promoción del libro de Héctor Urzáiz, que también está y que también Héctor habla de casos de colaboración entre censores y autores del siglo de oro. Pero yo aquí me refería no a la colaboración esporádica, sino a la colaboración esencial como lector. Claro, uno de los primeros lectores, el primero que tiene El castigo sin venganza, es Vargas Machuca. Y es que el primer lector se percata de que está en un texto excepcional y hace un escueto, sobrio, pero al mismo tiempo no sirve de emoción. Es muy bonito porque lo que... Es ejemplar en otros casos. ¿Perdón? Es ejemplar. Sí, sintiéndolo mucho, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Había alguna pregunta más? ¿No? ¿Había alguna pregunta más? ¿Alguien más había pedido? ¿Sí? Pues entonces si no se puede atender, a lo mejor ahora simplemente se puede charlar sobre ello, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a los profesores que nos han hablado tan sinceramente y con tanto cariño de un autor que todos queremos, desde luego que sí, y reconocemos que es un gran autor de nuestro siglo de oro, y a todos vosotros pues por haber asistido y bueno, haber podido participar en esta charla tan interesante. Muchísimas gracias.